Esta es la octava conferencia de nuestra serie La Guerra Espiritual. Hemos visto de qué forma el cristiano, desde el principio, necesitamos en la confrontación espiritual en la que vivimos, porque todo aquel que es cristiano está enfrascado en una guerra literal, una guerra que ya no es de mandar misiles de un país al otro, es una guerra de cuerpo a cuerpo con los poderes del mal. Es una guerra donde estamos constantemente nosotros teniendo una confrontación con tres enemigos. Nuestra propia carne que está entre nosotros, ya analizamos todo esto en dos conferencias, el sistema del mundo que nos rodea, el sistema de pensamiento filosófico y moral que está constantemente oprimiéndonos y tratando de conformarnos y moldearnos de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de divertirse. Y finalmente, en esta mañana, vamos a comenzar a analizar el tercer enemigo del cristiano, que es Satanás y la hueste de demonios o espíritus inmundos o malignos que le siguen, cuyo comandante en jefe es el príncipe de las tinieblas. Una de las realidades más grandes que hay ahorita en el mundo que nos rodea es la maldad. Hace 2 días, pasando yo por un puesto de revistas, compro siempre la revista Time, la revista americana, y la portada de esta revista hace 2 o 3 días decía evil en inglés, así, la maldad, y abajo decía, ¿es algo imaginario o es algo real? Y esta revista Time de esta semana le dedica más de 5 páginas al problema de la maldad en el mundo. Y sacan la maldad de Idi Amin, de Hitler, de Saddam Hussein, de las drogas, de las muchachas de 13, 14 años que están vendiendo en las calles de Nueva York, de las niñas de 10 años que se inyectan heroína en las calles de Nueva York, y de todos los problemas tan grandes que existen, donde los corresponsales y extranjeros se preguntan, ¿la maldad es algo que brotó de nosotros o se encuentra algo detrás verdaderamente de todas estas cosas y estas manifestaciones que nos llenan de congoja y que nos llenan de zozobra el corazón? Desde luego que esta revista pues no es cristiana y ellos tratan de preguntarle a Dios en la revista, en dónde está Dios detrás de todas estas maldades, qué pasa con Dios, por qué no hace nada Dios al respecto. Y estas incógnitas son las que muchas veces han provocado el ateísmo, la amargura, el escepticismo y el agnosticismo en muchas corrientes filosóficas. Yo particularmente una persona que cuando leí, por ejemplo, el libro de El Diablo, de Giovanni Papini, un escritor italiano, pues me puso unas dudas tremendas porque él comenzaba a cuestionar de por qué Dios no controlaba a los poderes del mal, y yo decía, pues sí es cierto, hasta que comencé a abrir la Biblia, a ver mi necesidad de Dios, a cobrar conciencia que sí existen poderes de las tinieblas detrás de nosotros, y pude encontrar que Jesucristo me decía, lo más importante es que me necesitas de tu lado, que yo entre a tu corazón y que me des tiempo y tú tengas paciencia para explicarte el por qué Dios ha permitido la existencia y las actividades de los poderes de las tinieblas. Entonces, mientras el ser humano no comience a reconocer primero su necesidad de un Salvador y de alguien que nos quite las vendas de la mente y pueda reflejarnos la luz de Cristo, no podemos explicar ni entender nuestra guerra contra los poderes de las tinieblas. No creo que en esta mañana haya ninguna persona que haya oído hablar de los mediums, de los astrólogos, de los magos, de los hechiceros, de los que consultan a los muertos, de la quiromancia, los que leen la palma de las manos. Yo creo que todos han oído hablar de Doña Pachita en Tlatelolco, una mujer que sanaba con láminas, así con láminas de latas oxidadas, abría la columna vertebral de las personas, y ella tenía al Santo Padre, tenía al Santo Hijo, al Santo Espíritu Santo, a San Crisóstomo, a todos los dioses habidos y por haber. Decía desde luego que en el nombre de Dios hacía las operaciones. Ahora el hijo de ella ya se vino a Cuernavaca y está haciendo aquí curaciones milagrosas. Todos ustedes han oído hablar del niño Fidencio en Chihuahua, que se fumaba 1 kilo de marihuana antes de operar y sanaba a las personas. ¿Cuántos de ustedes no oyeron hablar de la película El Gran Houdini, el gran mago americano que hacía
cosas sobrenaturales como meterse en una caja fuerte en uno de los ríos principales de Nueva York con quién sabe cuántos grados de temperatura bajo cero, y se escapaba de una forma que nadie hasta ahorita ha podido imaginarse, hasta que encontramos que después de su muerte era una persona que tenía relaciones con los mediums, con los poderes del mal, con los brujos, con los hechiceros, y las cosas que están pasando en el mundo no pueden ser accidente. Doña Pachita tenía que tener poderes, su hijo tiene que tener poderes, los que se comunican con los muertos no son voces de grabadoras, aunque hay muchas actuaciones fraudulentas, son poderes reales, existentes, que la Biblia le llama demonios. Espíritus del mal, espíritus malignos, espíritus inmundos. Y toda esta organización demoníaca, malévola, de donde se encuentran todas las actuaciones de estos fenómenos que aparentemente vienen y tienen su origen en Dios, pero que la Biblia nos dice que son fraudes, supuestos engaños producidos por los poderes del mal. Todo esto la Biblia nos los muestra de una forma clarísima. Se encuentra un ángel caído, con poderes extraordinarios, con una sabiduría que va más allá del entendimiento humano, y que la Biblia le llama el diablo, que significa el adversario, o Satanás, que significa el engañador. Y la Biblia le da otros nombres como Belcebú, el príncipe de las tinieblas, la serpiente antigua, el dragón, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana vamos a tener nosotros los cristianos que entender que Él es un enemigo real y todo su objetivo es principalmente nuestra mente. La mente humana es el campo de batalla y es donde se libra esta guerra, aquí en la mente humana. Toda la armadura de Efesios capítulo 6 protege la mente. Toda está diseñada, la verdad, la justicia, los zapatos del evangelio, el escudo de la fe, todo está diseñado. Satanás no te ataca la mano y el cuerpo, aunque actúa en nuestro cuerpo ocasionándonos enfermedades físicas, pero el objetivo, el centro, el núcleo de los ataques de Satanás es la mente. Y en la mente tiene Satanás dos objetivos. El primero es que la verdad de Jesucristo no la conozcas. Número 1. Para eso Satanás va a levantar gurús, Hare Krishna, budistas, sectas, religiones, sistemas de filosofía, dianética, control mental, iluminados en la India, falsos profetas, Sigmund de Le Ferrier y Taylor de Chardin y todos los filósofos que han levantado y que han sido agentes diabólicos para desviar la mente y la semilla de la verdad bíblica de las Escrituras. Entonces Satanás es el maestro en el arte de engañar. Y es tan importante esto porque por eso la Biblia constantemente nos repite que la Biblia es la única fuente. No existen dos fuentes, no existen tres fuentes, no existen otros libros sagrados. La Biblia es el único libro, la única fuente que nos puede verdaderamente dar la vida eterna y guiarnos a la verdad de Dios. Jesucristo puso énfasis constantemente en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 5:39, Jesús dice, escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesucristo resucitó, iba por la playa en el camino de Maús, y comienza a regañar a sus discípulos que no habían comprendido su programa, y les dice, oh tardos e insensatos de corazón, para entender lo que Moisés y los profetas habían dicho de mí. Jesucristo insiste en que el Antiguo y el Nuevo Testamento es el testimonio, la evidencia indubitable, más pura que existe para que encontremos nosotros la verdad. Es por eso que el segundo ataque de Satanás después de nuestra mente sea la palabra de Dios. Y Satanás ataca la Biblia levantando tradiciones, levantando hombres que dicen, Dios me dijo, y allá hay otra revelación, y ahora sí vamos a tener 1500 Biblias, porque si hacemos caso de todas las personas que han dicho, me habló Dios,
O tengo este mensaje de Dios para ustedes, de los supuestos iluminados, como Jim Jones, la señora que está ahorita en Venezuela, los gurús y todos los que según tienen revelaciones de Dios. En ese momento tenemos que comprender que deberíamos agregarle las revelaciones a la Biblia y ponerles aquí atrás, Primera de Federico capítulo 1, Primera de Guadalupe o de Panchita de Lupita capítulo 3, y seguirle agregando libros a la Biblia. Pero la Biblia es clara, y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura que visiones, que sueños, que extra revelaciones, que cualquier otra cosa. Desde que la Biblia fue completada en sus 66 libros, no hay absolutamente nada que agregarle. Y de ahí para nuestros días, Satanás ha levantado ejércitos de miles de iluminados y de supuestas personas con mensajes de Dios, y que tengo este mensaje para Dios, y todos traen aparentemente la solución para la problemática de la mente y del cuerpo del ser humano. Y como todos los seres humanos buscamos paz mental, pues nos metemos al método de Silva del control mental, buscamos en la Dianética, buscamos con los Hare Krishna, buscamos con los budistas, buscamos en las filosofías orientales, buscamos en la reencarnación, y en todos estos sistemas de pensamiento, ¿quién se encuentra detrás? La Biblia dice el príncipe de las tinieblas. Vean, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8, que el apóstol Pablo y todos los apóstoles de Jesucristo insisten en advertirnos la misma verdad. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Ahí está la advertencia continua del engaño. Y dice la Biblia, cuidado que nadie los engañe por medio ¿de qué dice? Ahí está, ¿verdad? Sistemas de pensamientos, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los inventos humanos, según lo que los hombres se han imaginado, o después de cuántos cigarros de marihuana sacaron sus conclusiones. Y dice la Biblia, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vean ustedes aquí que la Biblia, como siempre, igual de radical, igual de absoluta. En la Biblia no encontramos términos grises, es luz o tinieblas. No hay áreas grises de que medias tintas es infierno o es cielo, es el bien o es el mal, eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay en la Biblia términos neutrales. La Biblia es radical, absoluta, parte como una espada y divide y no deja más que la luz y las tinieblas. Aquí encontramos Cristo o las filosofías. Nada más. Si no es según Cristo, si no es según la palabra de Dios, todo cae en terreno especulativo, hipotético, filosófico, trascendental, especulativo, teorético, etcétera, etcétera. Si no es según Cristo, no debemos nosotros poner atención. Y si ponemos atención, tengamos cuidado de meterlo bajo el filtro de las Sagradas Escrituras. Ahora vean 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículos del 3 al 5. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. El apóstol Pablo continúa diciendo antes de morir. Estas fueron las últimas cartas del apóstol Pablo. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero que noten ustedes las palabras tan fuertes que el Espíritu Santo usa para los fundadores
de todas las sectas y de todos los grupos filosóficos que han surgido en el mundo. Quiero que observen la palabra deliran, porque la palabra delirio es una palabra que en el griego significa estar con 40 de temperatura y hablar incoherencias. Y si ustedes, por ejemplo, examinan un poco una filosofía del siglo XX que se llama la dianética, van ustedes a investigar que el fundador, Ron Hubbard, comenzó a decir que él tuvo una visión de que existíamos en un planeta lejanísimos y le llamó la teoría protoplasmática. Imagínense nada más que nombrecito. Si alguno es científico en esta mañana, busca el diccionario y dale la traducción, protoplasmática. Y dijo Hubbard que éramos como chispas del sol que brincaron en seres mutantes. Y que cuando tú vienes a la dianética, o le llama él auditaciones, que se lo robó a Sigmund Freud del psicoanálisis, tú comienzas a través de las auditaciones que te cuesta $100,000 para poder ser liberado de los mutantes, transformarte en una nueva personalidad y tener la salud mental. Mientras miles de personas estaban en la dianética, este hombre que fundó la dianética vivía en un barco con 18 modelos, con 18 muchachas, en plenas orgías, buscado por el gobierno de España, de Inglaterra y de Estados Unidos por fraude al fisco e inmoralidad sexual. Y millones de personas en el mundo, en todos lados, centros de dianética. Vemos que esta persona, ¿de dónde sacó que éramos chispitas y que del sol? Pues está delirando. Son delirios. Yo creo que le gana al peor de los borrachos. Los borrachos ven dragones en los delirios tremendos, ¿verdad? Y ven otras cosas, pero este hombre le ganó la batalla a todos los que deliran. Hombres, dice la Biblia, corruptos de la verdad, privados de la verdad, corruptos de entendimiento. Y así sígale con David Silva, el que inventó el control mental, con el que inventó la gran confraternidad universal. Todos los gurús, sin ninguna excepción, todos los gurús te dicen, tenemos la divinidad dentro. Concéntrate. El yoga, aunque es bueno físicamente, cuidado con el yoga porque te manda a poner la mente en blanco. Y la Biblia dice que al poner la mente en blanco, le abre la puerta a los demonios. Cuando la Biblia nos manda meditar, se nos manda a meditar en la Biblia. No es meditación trascendental, es meditación bíblica. Y debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Filipenses 4:8. Todo aquello que es de buen nombre, en esto pensemos. Pero no poner la mente en blanco. Nunca se nos manda poner la mente en blanco. Pero los gurús te mandan para poder desbloquearte, comenzar a tener control con los poderes del mal, sentir una paz que es temporal y creer realmente que tienes un tercer ojo y que aquí está Dios y que te puedes levitar. Y sí es cierto, se levitan y hacen fenómenos, pero bajo la influencia de los poderes de Satanás. Cristo dijo, el día que conozcan la verdad los hará libres. Y la raza humana, la Biblia la describe como una raza presa, esclava en el error, en las filosofías, en el pecado, en tantos engaños, porque no conocen la verdad del Evangelio del Hijo de Dios. Muchos cristianos, aunque decimos, bueno, pues sí es cierto, sí ya estoy convencido que existe el príncipe de las tinieblas y los poderes del mal, y quieren mi mente, me quieren ocasionar angustias, temores, alteraciones psíquicas, pesadillas, suicidio, me quieren inducir a fumar, a tomar, a entrar al mundo de los tranquilizantes nerviosos, me quieren meter a través de las filosofías. Todos estos agentes son usados por los poderes del mal. Y el cristiano tiene que aprender a discernir su estado mental delante de Dios. En cuanto un cristiano comience a sentir cualquier alteración psíquica, cualquier problema mental, cualquier agitación, una angustia, un temor que no tenías antes, o pesadillas, o sueños, o un miembro de tu hogar o de tu familia, o un niño que se levante gritando, o cualquier problema, y que se rompa la paz en el hogar, o se rompa la paz en tu matrimonio, o se rompa la paz en tu vida, tenemos que reconocer inmediatamente a los poderes del mal. Porque Jesucristo quiere que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Colosenses capítulo 3. Que la paz de Dios gobierne. La palabra gobernar es la palabra griega arbitrar. Entonces un cristiano tiene que ser sensible. Hermanos en Cristo, por favor. Tenemos que darnos cuenta que son reales. Que tú tienes que levantarte y tienes que tener paz en la mañana, tienes que tener paz en la tarde,
Tienes que tener paz en la noche, y si no la tienes, examina de dónde viene la falta de paz. O es de un pecado, o le abriste la puerta a Satanás, o ya metiste videos pornográficos a tu casa, o estás ya echándole los ojos a otra que no es tu esposa, o tienes otras imaginaciones, pero cualquier cosa que invada nuestra mente robándonos la paz, tenemos nosotros que inmediatamente buscar, porque esto crece y se convierte en obsesión y comienza a gobernarnos, y Satanás primero viene a tu vida y te hace, no es cierto que Dios dice. En segundo lugar, te hace dudar de la palabra de Dios. En tercer lugar, Satanás comienza su obra de destrucción en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en mi propia vida. Y comienza a destruirte sin que te des cuenta, mentalmente y espiritualmente. Y finalmente Satanás te pone como una telaraña. Las arañas, no sé cuántos de ustedes sepan, al poner las telarañas, primero ponen un hilito, después ponen otro hilito y después 4 hilitos. Y ya que está la telaraña puesta, la araña se esconde y ahí viene, ¿verdad?, la papamoscas, y cae en la telaraña la mosca, y pasa una cosa muy rara, que la mosca o un insecto, un mosco, no puede escaparse, porque los hilitos de las telarañas tienen un pegamento especial que en la pancita de la araña la produce la araña, y en cuanto la mosca queda en la telaraña, la araña se acerca corriendo, se acerca a la mosca y la inyecta con la pancita, la anestesia y se la comienza a comer poco a poco. Aproximadamente tarda 24 horas, 48 horas en comerse a la mosca. Así trabaja Satanás. Primero te manda, acuérdense ustedes lo que dice la Biblia, si yo tengo una liga y le doy una vuelta a estos 2 dedos, cuando yo quiero hacerlos así, ¿los puedo abrir? Sí, por una vuelta. Si le doy 2 vueltas, más difícil. Y si le doy 3 vueltas con una liga a mis dedos, ya no los puedo abrir. Así es Satanás. Primero llega y te avienta y te una vueltecita. Y tú como dices como que te quieres mover. Y después vienen 2 vueltecitas y como que ya es más difícil. Y así viene, ¿verdad? Pero no un cigarrito nomás en la mañana. Y después son 2 al día. Y después a la semana te envuelve Satanás y ya son 4. Y sin que te des cuenta ya fumas media cajetilla y al mes te das cuenta que ya no te puedes escapar. Eres esclava del cigarro. Esclava del alcohol, una copita de vino, una copita de vez en cuando, y todo comienza con un principio pequeño, y Satanás comienza como la araña a comer tu vida, a minar tu mente, a minar tu familia, porque Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Nos quiere robar nuestro gozo, nos quiere robar nuestra felicidad, nos quiere robar las bendiciones de Dios, nos quiere robar el amor de Dios, quiere robarnos la integridad, la unidad en la iglesia. Él es el maestro en el arte de la división también. Y tenemos los cristianos que cobrar totalmente la sensibilidad para darnos cuenta en dónde se encuentran estos poderes. Veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 en adelante, las 11 confrontaciones de los apóstoles con los poderes de las tinieblas. Ya que el libro de los Hechos nos narra, es un libro de carácter narrativo, el libro de los Hechos nos narra la transición, vuelvo a repetir, el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro narrativo, nos narra la transición entre la ley, la gracia, entre las sinagogas y la iglesia, entre el judaísmo y el cristianismo. Es un libro transicional que nos muestra el amalgamiento de 2 sistemas, la ley y la gracia, el judaísmo y el cristianismo, y el libro de los Hechos comienza a narrarnos la apertura entre el judaísmo y el cristianismo, entre la ley y la gracia, y el libro de los Hechos acaba dividiendo totalmente los 2 sistemas, mostrándonos que el cristianismo es superior al judaísmo, que la gracia es superior a la ley, y que nosotros debemos vivir bajo el Espíritu y no bajo la ley mosaica. Pero durante toda esta transición encontramos muchos fenómenos, y el primero que se opuso a la predicación de la verdad de Cristo fueron los poderes del mal. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 3, encontramos el primer caso de oposición diabólica en contra de la iglesia. Y le dice Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí encontramos, en primer lugar, mis hermanos, que la mayor parte de los hipócritas
las personas que viven dobles vidas acaban siendo controladas en el área del dinero por Satanás. Aquí los apóstoles estaban recibiendo las ofrendas y los diezmos de la gente, y una pareja llamada Ananías y Zafira venden un terreno en $100,000. Y en lugar de que le digan a Pedro, mira, queremos dar $50,000, no le dicen eso, sino que le dicen, queremos dar todo. Pero no era cierto, se habían guardado la mitad del diezmo. Y como su esposa estuvo de acuerdo con esto, el primer mensaje que recibió Pedro fue que ese hombre era un hipócrita, que no estaba dando lo que Dios le pedía. Entonces, una persona que comienza con su dinero a ser codiciosa y a decir, no, pues no me alcanza, y a ser avaricienta, dice Colosenses capítulo 3 del 5 al 6, que el pecado de avaricia es idolatría. Ahora aquí hay algo muy interesante. Quiero que observen otra vez el versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Quiero que observen. ¿Puede un cristiano ser poseído por Satanás? ¿Existe la posesión demoníaca en los cristianos? Antes de que digan sí o no, vamos a definir términos. La palabra posesión demoníaca no existe en la Biblia. La palabra posesión implica pertenencia. Entonces los demonios no pueden ni son dueños de nada. Los demonios son invasores. La Biblia dice que nosotros le pertenecemos a Jesucristo, que nos compró con su sangre preciosa. Somos propiedad de Dios, pero escúchenme muy bien, la Biblia, aunque no usa la palabra posesión, la palabra bíblica es daimonos isomeni, que se tradujo demonización. Entonces, un cristiano puede estar endemoniado, la Biblia nos dice que sí puede. Un cristiano puede tener actividades demoníacas en su vida, la Biblia nos dice que sí puede. No podemos ser poseídos, pero podemos ser invadidos. Quiero que vean que Ananías y Zafira eran personas de la congregación, eran cristianos, eran salvos, y se fueron antes de tiempo porque cometieron el pecado de muerte, de acuerdo a 1 Juan capítulo 5, que fue la falta de arrepentimiento. Pero Satanás, dice la Biblia, que no le envió a Ananías un pensamiento. La Biblia dice que Satanás estaba totalmente controlando su corazón, llenó su corazón, le dice Pedro, estaba al control de los pensamientos, de la voluntad y de los sentimientos de Ananías. ¿Por qué fue esto? Porque Ananías le abrió la puerta a los demonios cuando en su vida comenzó a permitir la codicia y la avaricia en las cuestiones del dinero. Entonces el demonio puede entrar a tu hígado, a tu estómago, puede alterar el funcionamiento de mi corazón, puede afectar mi mente, puede entrar a mi mente y afectar de tal manera mi habla, puede producir sordera, puede producir mudez, puede producir ceguera, puede producir alteraciones psíquicas, puede hacerte que se te aparezcan en la noche el exorcista, te puede hacer gritar, puede hacer que tu hija se levante viendo sangre en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ser invadidos. ¿Cómo es esta invasión? Muy sencillo. Nuestra salvación es como una casa, es como una propiedad que Dios nos ha dado. Si tú tienes tu casa, ¿cuándo entran los ladrones a tu casa? Cuando estamos dormidos. A ver si ese niño lo pueden controlar. Los ladrones entran cuando estás dormido. ¿Cuándo entra el demonio a tu vida? ¿Perdón? Entran cuando el cristiano se comienza al aletargamiento espiritual. Entonces, mientras nuestra casa, nuestra vida, estemos, como dice Cristo, velando como veladores en guardia, no tiene por qué entrar a mi vida ningún espíritu del mal. Pero si tú dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de reunirte con los cristianos, tus pecados no los confiesas todos los días y se comienzan a amontonar en tu vida, le estás abriendo puertas para una invasión a tu vida, donde pueden entrar, trastornar tu mente, trastornar tu corazón, trastornar tus pensamientos, irse y regresan de 5 a 6 y te dejan de 7 hasta las 12 de la noche libre. Y pueden entrar y pueden salir y el cristiano comienza a manifestar dos personalidades. Y el primer síntoma de invasión demoníaca es la alteración de nuestra conducta y de nuestra vida normal. Vuelvo a repetir, tenemos que ser sensibles a estos ataques para darnos cuenta cuando debemos ministrar a un cristiano la liberación que su vida necesita. Ahora ven ustedes también en Hechos 5:16.
en Hechos 5:16, el segundo caso, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué es lo que los espíritus producen? Atormentan. Atormentan. ¿Cuántas personas que recurren a las pastillas tranquilizantes recurren a las pastillas porque viven atormentados? ¿Qué cosa es vivir atormentado? Vivir atormentado es vivir angustiado. Es vivir con algo aquí que no sabes, se sale el pecho y un dolor acá y no tienes paz y no sabes qué cosa es muchas veces. Es vivir mentalmente desajustado. Es vivir sin esa paz de Jesucristo, sin ese control, sin ese gozo, sin ese amor, sin esa paz que el Espíritu Santo nos da. Vivir atormentado es totalmente lo opuesto a vivir en la paz de Dios, de lo que hablamos este jueves en Comprendiendo la Adversidad. Entonces la mayor parte de las gentes que traían a los apóstoles eran hombres atormentados. Ve cómo está tu madre, tu cuñada, tus abuelos, tus sobrinos, viven atormentados. Y pues están con el cigarro, dale, y fume, y su copa, y su whisky, y sus pastillas, y necesitan a fuerza hacer algo o involucrarse en algo porque viven atormentados. Y detrás de esto la Biblia nos muestra, no lo lleves al psiquiatra, por favor, ni al psicólogo. Solo Cristo puede. Jesús es el único nombre del universo que puede librar a cualquier persona de influencia de demonios. El nombre de Jesús. No don Pancho Zamora el psiquiatra. Es Jesús el único que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Y Él vive dentro de nosotros y quiere que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Son contra espíritus que quieren destruirnos, atormentarnos, llevarnos a crisis, matarnos, llevarnos al suicidio finalmente, para arrebatar nuestra vida y arrojarla eternamente en el infierno. Ahora vean Hechos 8, del 7 al 9. Y es hora que la iglesia se levante ya y que ya reaccionen los hermanitos, que entiendan que no es un juego la vida cristiana, que estamos rodeados de enemigos, que o eres santo y vives una vida santa y consagrada, o te va a llevar la corriente. Créemelo con todo mi corazón, te va a llevar la corriente. Y el engaño va a crecer más. Dice Hechos 8, del 7 al 9, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Quiero que vean, los demonios hablan, tienen una personalidad, son seres reales como tú y como yo, tienen voluntad, tienen libre albedrío, tienen sentimientos, tienen emociones, gritan, se rían, se burlan, se duelen, sufren, sienten, se gozan, como cualquier personalidad de cualquier ser humano. El demonio es como una lagartija, así con cara de un chango ahí que no tiene ninguna manifestación de un ente, sino que son seres que son como nosotros, no son como He-Man o como la Guerra de las Galaxias, son seres reales, espirituales, vuelvo a repetir, que se manifiestan dando voces, gritan, te contestan, los podemos hacer que se confiesen, que se identifiquen, son seres que tienen un objetivo, la mente y el control de los humanos. Salían los espíritus dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Aquí encontramos que relacionado con los poderes del mal, a donde los apóstoles iban, pasaban por Tepoztlán, pasaban por Cuautla, los apóstoles pasaban por Cuernavaca, y siempre donde iban los apóstoles encontraban brujería, magia, hechicería, limpias, brujos, magos, etcétera, etcétera, y detrás de toda esta gente, los poderes del mal. Vean ahora Hechos capítulo 13. Del 6 al 11. Del 6 al 11. Hechos 13. Del 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, otro mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo,
varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Quiero que vean ustedes, en este caso, otra vez, los magos, los hechiceros detrás. Pero ahora quiero que vean cómo actuaron. Los poderes del mal tratan de cegar la mente de las personas para que no oigan la palabra de Dios. Si tú mañana tienes pensado ir a comer a casa de tu mamá y tu mamá no es cristiana, y le dice a tu esposo: mi mamá nos invitó a comer, los demonios saben, ya oíste platicar con tu esposo, que le van a llevar mañana a tu mamá la palabra de Dios. Quiero decirte algo, van a hacer lo imposible porque no llegues a su casa. Van a hacer lo imposible para que en ese momento suene el teléfono. Van a hacer para que los niños chiquitos comiencen a llorar en el momento que la palabra está siendo predicada. Son expertos en interrumpir, en bloquear que podamos llevar las buenas nuevas de la salvación. Y aquí el procónsul de Roma, ahí en el área del Asia Menor, estaba siendo impedido por un mago. El procónsul, dice la Biblia, era un hombre prudente, sincero, quería oír el evangelio, pero los poderes del mal, los demonios, estaban operando en un hombre, en uno de sus consejeros, llamado Barjesús. Y este hombre comenzó a tratar de impedir que Pablo predicara la palabra. Hasta que Pablo, vean ustedes, qué discernimiento de Pablo. Se voltea y le dice a ese hombre: oh, perverso, engañador, yo sé con quién estoy hablando. Y en ese momento el juicio de Dios cae sobre esa persona, pero Pablo sabía que detrás de esa persona se encontraban los poderes de las tinieblas, para impedir que oyera tu mamá y tu comadre la palabra de Dios. Por eso es tan importante que antes de ir a predicar, antes de llevar la palabra, antes de salir a la calle, antes de venir a la iglesia, oremos. Ora. La oración es lo único que puede desbloquear el bloqueo de los poderes de las tinieblas. Que vamos a ir a Tepoztlán, pásate la noche orando. Tepoztlán es la zona más demoníaca de México, junto con Catemaco en Veracruz. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Es donde más actividad demoníaca existe, en Tepoztlán y en Catemaco, Veracruz, en el país de la República Mexicana. ¿Quieres ir mañana a testificarle a tu cuñado que es ateo, etcétera, etcétera? Agarra a tu esposa o a tus hijos, los que van a ir, o a tu amigo. Padre, en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, rompe las puertas de acero, rompe los cerrojos de bronce. El nombre de Jesús es el que nos abre las puertas, y en el nombre de Jesús, Padre, quita todo impedimento, libera la mente de mi comadre para que oiga el mensaje y que no haya ninguna interferencia entre tu palabra y nuestro corazón. Y solo la oración puede preparar el camino para que Cristo sea predicado. Solo la oración. No hay otra forma de desbloquear los poderes del mal. Vean ahora Hechos 16. Hechos 16, del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Quiero que observen que los que adivinan, realmente adivinan de acuerdo a la gente, y te dicen lo que te pasa, y te pasa. Y muchos falsos profetas como Jim Dixon, como Nostradamus, han adivinado cosas. Pero quiero que vean que la Biblia nos muestra que esas personas tienen un espíritu muy especial, que es el espíritu de adivinación. O sea, no es que tengan capacidades paranormales o extrasensoriales, como trata de explicarnos la famosa pseudociencia parapsicología o la metafísica. No hay tal cosa. La Biblia dice que detrás de estos poderes de la levitación, la meditación, la hipnosis, la adivinación, la transmutación, etcétera, etcétera, se encuentran espíritus demoníacos.
No hay tal cosa, que mi hijito tiene poderes, le venda usted los ojos a mi hijito y le lee el libro. Y tengo otro amigo en la escuela que le pone usted las manos hacia un libro y le vendan los ojos y él puede leer con las manos puestas. Y la gente dice, tiene poderes. Ahí tú no has visto que tiene el poder de doblar las cucharitas a Uri Geller, que se concentra y los relojes se paran. Sí es cierto, sí se pararon los relojes, sí se doblaron las cucharitas, pero ese hombre no tiene poderes. Detrás de él están los espíritus demoníacos que tratan de engañar a la gente diciéndole qué cosa, que el ser humano tiene poderes, que debemos meternos en la parapsicología, que debemos investigar en la metafísica, que debemos meternos e inquirir en todas estas cosas para meternos en lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Métete en esos terrenos sin Cristo y nunca sales. No sabes qué caro te cobra Satanás cuando comienzas a meterte, que con Allan Kardec y el ocultismo y libros de ocultismo y la parapsicología, etcétera, etcétera, vas a salir herido mentalmente tarde o temprano. Porque el diablo cobra caro. Solo Jesús puede guiarnos a toda la verdad mediante el Espíritu Santo. Esta muchacha, dice el versículo 17, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros y daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Ah, qué bonito, ¿no? Campaña gratuita de publicidad. Y Pablo, pues gracias por la publicidad, gracias, hombre, pongan adelante para que nos vaya abriendo la cancha. Fíjense qué astutos los demonios. Fíjense qué astutos. No se proyectaron y dijeron, ¡buu! Y comenzaron a manifestarse. No, se unieron a los apóstoles y comenzaron a decir a la gente, ellos son los que vienen a traerles las buenas nuevas. Fíjense nada más qué astutos hasta dónde llegan en su astucia y su sabiduría para engañar a la gente. Vamos a verlo en el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Qué discernimiento tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Así la pescó. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo a la muchacha, ¿así dice? No, Pablo sabía quién estaba dentro de la muchacha y le habló al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí vemos pues que el apóstol Pablo se enfrenta a los poderes demoníacos, confrontándolos directamente con el nombre de Jesús. Espíritu de adivinación. Hace algún tiempo, yo creo que son como 7 años, yo tenía una campaña en una iglesia en México muy conocida, se llama la iglesia San Pablo, una iglesia presbiteriana que rige nuestro querido hermano Vidal Valencia. Y en esta campaña evangelística que yo tenía en esa iglesia hace como 6 o 7 años, a la hora del llamamiento, una noche, era un viernes en la noche, creo que estaba Moisés o Alán conmigo, una muchacha que pasa al frente a recibir a Cristo, comienza a voltear y a todos los que habían recibido a Cristo les comienza a decir, ese es el anticristo. O sea, me señalaba a mí. Pero antes de eso, cuando comenzaron a pasar al frente, comenzó a cantar un himno de alabanza. Y en espíritu yo sentí que no era propio que a la hora del llamamiento me interrumpiera porque su voz era medio chillona. Acabó de cantar y pasó y comenzó a decir y comenzó a señalarme. Yo dejé la alabanza y dejé todo lo que pasaba y le dije, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Esta muchacha pegó un alarido, pero un alarido de salido de las cavernas del infierno. ¡Ah! Y en ese momento que se echa a correr y se metió a la oficina del pastor, el pastor Vidal Valencia. Y ahí va me acuerdo que mi abuelita, que en ese tiempo vivía, tan linda mi abuelita, siempre iba conmigo para todos lados y no le tenía miedo a los endemoniados. Y yo me bajo del púlpito y llegan los hermanos, Armando que está adentro de la oficina, y por las ventanas era una muchacha como de chaparrita, pero chaparrita como de unos 50, unos 45 de estatura, como de 19 años de edad, y el pupitre del hermano Vidal Valencia, que era una cosa de acero, la agarró así con una mano y la aventó la estrelló contra la pared, como si tuviera fuerzas sobrenaturales. Pues nadie quería entrar a la oficina. ¿Saben quién entró? Mi abuelita. Y agarrándome yo con mi abuelita, no, que en el nombre de Jesús, le dije a mi abuelita, quítenme, le dije a los hermanos, sáquenle aquí porque aquí hasta el escritorio le va a caer encima. Entrando ya a la oficina, lo primero que le dije, ¿verdad?, a esta muchacha fue, en el nombre de Jesús, tú no me puedes tocar. Y dejó el pupitre y se cayó desmayada.
En eso entró otros hermanos conmigo, mi abuelita detrás, la rodeamos ya desmayada, y le comencé yo a echar, agarré una agua de Tehuacán y le comencé a echar yo gas aquí en las narices a la muchacha para despertarla, porque los demonios la habían puesto a dormir para impedir que le habláramos de Cristo. Abrió los ojos, se despertó y comenzamos a reprenderla. Como a los 15 o 20 minutos fue liberada esta muchacha y se levantó y como si nada hubiera pasado. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ella recibió a Jesucristo, nos dimos cuenta que era una muchacha prostituta y drogadicta, que había pasado por la campaña por la iglesia y Satanás la había metido a causar confusión en medio de nosotros. Pero lo que Satanás quiso hacer, Dios lo convirtió para la gloria de Cristo. Porque les aseguro que la mayor parte de los hermanos de esa iglesia jamás volvieron a dudar de los poderes del mal. En esa iglesia hubo un avivamiento de santidad, comenzaron a crecer los hermanos, etcétera, etcétera, porque se dieron cuenta que tenemos el poder sobre los espíritus y que no estamos jugando. Nos desviamos de la verdad y se nos vienen como moscas a nuestra mente. Y finalmente vean Hechos 19, del 12 al 13. Hechos 19. Y dice en este pasaje del 12 al 13, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Cuernavaca, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, en esos hogares donde se ora, donde se cubre la sangre de Cristo en el hogar, donde hay honestidad en esa casa, donde hay paz en esa casa, no tienen por qué entrar los demonios. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente, anda rugiendo las 24 horas del día, buscando en qué casa entró la pornografía, en qué casa entró el robo, en qué casa entró el fraude, en qué casa entró la droga, en qué casa entraron muchas cosas, para inmediatamente el trompetazo con los miles de demonios, y se van sobre tu casa, y dividen tu casa, y dividen tu mente, y te causan problemas, y mandan al psiquiátrico a tu mamá, o a tu esposo o a tu esposa, y Él vino para matar, robar y destruir, y Cristo vino para darnos vida. Y vida en abundancia. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Ellos saben quiénes somos, cómo estamos, y en qué condiciones de pecado vivimos. Y se nos vienen como zancudos. Y luego comenzamos con los problemas de que el hermano está deprimido, y que el hermano está amargado, etcétera, etcétera. Y encontremos siempre detrás de los problemas mentales y emocionales, problemas de pecado y problemas de demonios. La lucha contra los poderes del mal la vamos a seguir viendo en los próximos domingos, pero quiero que en esta mañana nosotros recordemos que tenemos un enemigo que es real. Hermanos, en Jesucristo es real. Hermanos, en Jesucristo es real. Pero ¿saben algo que es maravilloso? Mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Y Dios nos ha entregado y nos ha dicho, he aquí os envío con potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y nosotros, en lugar de que los hagamos correr a ellos, ahorita están metiéndose a la iglesia, metiéndose en las familias, metiéndose en las personas y causando cientos de perturbaciones nerviosas, psíquicas y mentales en cientos y cientos de cristianos que ya están en el mundo de los tranquilizantes nerviosos. ¿Y todo por qué? Porque no hemos discernido como hombres espirituales y mujeres espirituales que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que si vivimos bajo la sangre de Cristo,
y en esta mañana tú te arrepientes de tus pecados y cubres tu casa, y cubres tu matrimonio, y cubres tu familia bajo la sangre del Cordero, cuando pase el ángel de la muerte, no entra a tu casa. Porque en tu casa debe morar Jesucristo. Y si no es Jesucristo, le quiero preguntar en esta mañana, tú que nos visitas, si no es Jesucristo, el centro de tu hogar, dime quién es. ¿Tu botella? ¿La pornografía? ¿El dinero? ¿El materialismo? ¿Qué cosa es lo que tiene la estatua, lo que domina en tu casa? Si no es Cristo, ¿quién es? Pero si es Cristo, vivirás tranquilo, sin temor del mal. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra y por recordarnos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu palabra dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito Padre que estás en el cielo, en esta hora atamos y tomamos autoridad sobre toda fuerza del enemigo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, clamamos tu sangre y tu victoria en la cruz del Calvario, porque nos pertenece. Y te pedimos que en esta mañana, Padre, si hay personas afectadas, psíquicamente o mentalmente, o con problemas de alteraciones nerviosas, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, atamos cualquier espíritu que esté tratando de destruir la vida de este ser humano. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, levantes, Padre, tu gloria y nos muestres que el que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pedimos, Padre Santo, que nos fortalezcas, que nos libres de nuestra vida de cualquier temor en este momento, de cualquier angustia. En este momento ordenamos cualquier espíritu que salga de nuestra vida, cualquier opresión demoníaca, declaramos y reclamamos nuestra victoria en Cristo. Y por tu sangre, Señor, la clamamos en este momento. Y te pedimos que seamos libres, Padre, porque tú nos hiciste libres con tu sangre. Y tu palabra dice, vivan con esa libertad con la que Cristo os hizo libres, y no se vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Padre, guárdanos del mal, líbranos del mal, Señor, a toda nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a las propiedades que nos has dado. Y te ofrecemos todo en esta mañana, en santidad, delante de ti. Libra nuestra mente de filosofías y pensamientos que no tienen su origen en la Biblia. Danos el discernimiento cada vez más grande para poder discernir los métodos, las maquinaciones, las formas de operar de nuestro enemigo, el diablo. Y que podamos darnos cuenta que solo viviendo cerca de ti, solo viviendo al amparo de esa sangre preciosa, solo viviendo en santidad, nuestras vidas pueden ser protegidas. Gracias, Señor, por la sangre de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección y por la victoria que Él nos ha dado sobre toda fuerza del enemigo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Lo declaramos, lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Aleluya.